Diego Martínez es el nuevo técnico de Huracán y en este informe vamos a estar analizando todo lo que tenés que saber de esta más que polémica contratación. Y es que en este video vamos a estar hablando de varias cosas que ahora voy a estar enumerando que nos van a permitir poder contextualizar al 100% el segundo ciclo de Martínez en Huracán y al final poder yo dar mi opinión sobre esta flamante elección. Así que sin más que añadir empezamos. Y es que Diego Martínez viene de un último paso por Cerro Porteño, donde dirigió 47 partidos, consiguió 24 victorias, 12 empates y 11 derrotas. Estamos hablando de 84 puntos de 141 en juego y una efectividad del 60%. Como algunas cosas para destacar, quedó segundo en el torneo Apertura del fútbol paraguayo, al igual que en la fase de grupos de Copa Libertadores, donde compartió, por ejemplo, con Palmeiras, Sporting Cristal y Bolívar. De esta misma competición quedó eliminado en octavos frente al Estudiantes de Domínguez en un global de 0-1 y después de irse en la fecha 11 del torneo Clausura dejó al equipo en segunda posición. Yendo un poco más a su carrera, dirigió 422 partidos, ganó 179, empató 124 y perdió 119, una efectividad del 52.21%, pero concretamente en donde más nos importa, en Huracán, dirigió 23 partidos, ganó 12, empató 3 y perdió 8. Su efectividad fue del 56.52%. Pero para contextualizar mejor estos números de Martínez en Huracán, hay que hablar de cómo estaba, o mejor dicho, de qué agarró Martínez en el momento que firma por primera vez. Y es que en aquel momento Huracán se encontraba 27 de 28 en tabla anual, solamente por debajo de Arsenal, pero que ya por promedio se estaba haciendo descendido, por lo tanto el descendido por tabla anual estaba haciendo Huracán, con tan solo 19 puntos, a 5 puntos de su perseguidor directo y teniendo que sí o sí ganar 2 para poder pasar esa línea, y en una racha de 3 meses sin ganar, con un vestuario totalmente roto después de aquellas declaraciones de Tobio en la salida de Bataglia. Sus 3 primeros partidos son derrotas, pero logra romper la racha de no victorias frente a Platense en Vicente López, y en una victoria importantísima frente a uno de los competidores directos por la permanencia, como lo fue Vélez en ese momento, le permiten después de muchísimo tiempo ganar 2 partidos seguidos, finalizar la liga profesional y dar paso a la Copa de la Liga. Y entre una limpieza importante de jugadores que restaban más de lo que sumaban y un mercado de pases importante con refuerzos que terminarían siendo de jerarquía, vamos a pasar de cómo agarró Huracán a cómo lo dejó. Y es que si lo comparamos con la tabla anual, donde recordemos agarró 27 de 28 con 19 puntos, al finalizar la Copa de la Liga, Huracán cosechó 51 puntos y terminó en el puesto 18. Y no solamente eso, sino que en el formato de Copa de la Liga, entre las dos zonas, el equipo que más puntos sacó fue Huracán. Clasifica como primero, pero pierde en el primer partido de los mata-mata con Platense en penales, cuando ya todos lo vinculaban con Boca. Martínez termina rápidamente su ciclo en Huracán con 29 goles a favor, 20 goles en contra y 9 vallas invictas. Algo muy importante a tener en cuenta de lo que fue su primera etapa y de lo que puede ser la segunda es el estilo de juego y los esquemas utilizados. Y es que lo del ex técnico de Tigre es una propuesta ofensiva con mucha coincidencia con la filosofía del club. Protagonismo, toma de riesgos, intentos y sobre todo pensar más en el arco rival que en el propio. Y aunque en Huracán no tuvo muchos planteles y muchos partidos para demostrar lo contrario, todos sus equipos, y mientras más jerarquía más aún, se los nota reconocibles e identificables. Y no suele ser un entrenador pragmático que planea según lo que tiene, sino que busca implantar su idea y lo que tiene mejorarlo en pos de esa idea, para acoplarlo a la idea justamente. En cuanto a los esquemas, casi siempre, por lo menos en Huracán, utilizó un doble 9, un doble 5 y 2 jugadores en la banda de perfil ofensivo. Lo que sería un 4-4-2 o un 4-2-2-2, porque los hombres de las bandas no están puestos ahí por el recorrido, sino como una zona en la que partir para buscar el arco rival. Jugadores como Gauto hemos visto ahí, Bertoli, Roa, Alan Soñora. Y es que este 4-4-2, si se quiere, se utilizó como parado inicial aproximadamente 16 veces en todos sus partidos en Huracán. Su otra variante fue un 4-3-3, donde por ejemplo
ejemplo, logró ganarle al River de Michelis, que venía con una racha impresionante de victorias en el Monumental, utilizando Alarcón, Echeverría, Fattori, el famoso triple 5, y una sola vez utilizó la línea de 3 o línea de 5 con 3 centrales contra Talleres en Córdoba, cayendo 2-1. Y pongo sobre la mesa el tema de los esquemas, porque ya uno puede empezar a, según los jugadores que por lo menos hoy en el plantel se encuentran, cómo puede llegar a hacer un parado inicial o qué nombres pueden llegar a imponerse por encima de otros. Y es que hablar de nombres en este momento no es casualidad, porque lo siguiente en el análisis van a ser los números de los jugadores que dirigió en su primera etapa. Y es que si nos vamos al apartado de goles, fueron 8 de Cócaro, 5 de Massanti, 4 de Puceto, 2 de Alfonso, y con un solo tanto tenemos a varios jugadores como lo fueron Gauto, Cordero, Benítez, Souto, Carrizo, Fertoli, Pereira, Echeverría, Alan Soñora y Tobio. Desglosándolo, estamos hablando de 21 goles de delanteros, 5 de defensores y 3 de mediocampistas. Y haciendo una comparación con lo que fue este último semestre el Huracán de Kudelka, y por supuesto con el diario del lunes, el reciente equipo que fracasó rotundamente no tenía goles de los delanteros. Estaban repartidos entre algún mediocampista, algún defensor, 2 goles de Jiménez fueron los únicos de un delantero centro, pero sin embargo estamos hablando que 21 delanteros hicieron goles, lo que ya te marca una buena señal, que los tipos que están cerca del área, o por lo menos cerca de la zona de remate o de 3/4 de cancha, logran vencer al arquero y logran convertir. Y otra cosa muy importante que todos los equipos tienen que tener, y es la figura de un goleador, y este equipo la tenía, porque Cócaro, de quien más adelante vamos a hablar, fue por escándalo el goleador del equipo, y también es un buen síntoma. Está genial que se repartan los goles, pero tener un jugador en estado de gracia habla también de un buen momento del futbolista, pero también de un equipo que lo abastece. En cuanto a las asistencias, el máximo fue Fertoli con 4, Cócaro con 3, Echeverría con 2, Soñora con 2, también Massanti en 2 oportunidades, y ya con 1 tenemos una lista de jugadores como lo son Cordero, Alfonso, Fattori y Benítez. Desglosado, fueron 9 mediocampistas, 7 delanteros y un defensor. Y si también leemos entre líneas, es importante que los tipos que más asistan son los que están en zona de asistencia, que los que den el pase de gol son los que se mueven por donde los pases de gol se hacen. Y sale a relucir el nombre de Fertoli, que lo nombrábamos en el apartado del esquema, como a lo mejor, a diferencia de lo que era un win en el Huracán de Kudelka, sobre todo el del último tiempo, el que juega por el costado no está para hacer la banda solamente, está para ser punzante, está para dar pase de gol, como Fertoli, que partiendo de la banda logra hacer 4 asistencias. Y yendo al último punto, antes de dar mi opinión, vamos a hablar un poco sobre algunas puntualizaciones en jugadores e ideas que me disparan en algunos que actualmente están en este plantel, y demás cosas también. Y es que si me tengo que poner a pensar qué jugadores potenció Martínez, pensando en cuál puede potenciar actualmente, uno de los primeros que me sale es, como antes decíamos, Matías Cócaro, porque fueron 10 goles y 3 asistencias en 23 partidos, sin duda fue su mejor nivel, y a lo mejor, sabiendo que tiene poca continuidad y que no va a seguir en el Atlas, no me sorprendería que haya un llamadito por parte de Martínez a Cócaro buscando una segunda etapa en Huracán, ya que me imagino que Martínez lo quiere, y también el jugador debe querer ser entrenado por el técnico que mayor jugo le sacó. Otro protagonista en el cual pensaba cuando recuerdo el Huracán de Martínez es Lucas Carrizo, y es que Carrizo con Martínez, en el primer partido que vuelve a la titularidad, Huracán rompe la racha de no victorias en aquel triunfo con Platense, y a partir de ahí juega 18 partidos en total, donde Huracán solamente pierde 5. Entonces no me sorprendería que sea uno de los jugadores a tener en cuenta y por supuesto a recuperar. Otro patrón que también recuerdo de ese equipo y que se repitió en algunos otros donde dirigió fueron los laterales, y es que Souto y Benítez pasaban muchísimo el ataque. Lo vimos contra Racing en Copa Argentina, y también lo vimos en Tigre, como por ejemplo con jugadores como Blondel, por supuesto en Boca con Blanco y Advíncula pasando todo el tiempo. Y es que si esto lo tengo que llevar a este Huracán, no puedo no pensar en Lescano, que siento que puede ser el jugador a potenciar del segundo ciclo de Martínez, porque haciendo una comparación con Benítez, con lo mucho que pisaba el área, haciendo gol y asistencia en su ciclo, como lo repasamos antes, no puedo no pensar que las características ofensivas del Lescano pueden verse muy beneficiadas. Y también por supuesto Guidara, que complementa una virtud
actitud defensiva muy imponente, con momentos donde pasa al ataque y lo hace muy bien, incluso en los peores momentos del equipo, como lo fue este segundo semestre, donde lo vimos en posiciones partiendo de lateral, llegando hasta extremo o metiéndose por dentro como mediocampista. Y por último, si hablamos de Diego Martínez, tenemos que hablar del volante central, del número 5. Es que así como lo fue Echeverría, Alarcón o X Fernández en Tigre o en Boca después, tengo la sensación de que si la bajada de línea es correcta, Milton Ríos, el 5 de la defensa, puede verse muy beneficiado por Diego Martínez. Pueden ser un punto de inicio muy importante con un técnico como este. Ni hablar de, si sigue en el club, la recuperación de nivel del Colo Gil. Pero teniendo una posición tan reconocible en los equipos de Martínez como es el volante central, el 5, y con un buen proyecto de jugador como lo es Milton Ríos, teniendo un técnico que trabajó en inferiores de Boca y que la mayoría de los jugadores que hoy explotaron, como lo es Barco, como lo es X Fernández, los tuvo de más chicos y los supo llevar, creo que es una oportunidad única para que le demos nuestros volantes y que este pueda ser los mejores jugadores y por supuesto valorizarlos y revalorizarlos. Y para finalizar quiero ir con mi opinión. Yo durante este último tiempo donde hice informes como quién debía ser el próximo técnico e hice énfasis en que esta era la elección más importante de entrenador de los últimos años, debo decir que estoy muy conforme con que Diego Martínez sea el entrenador. Pero antes que nada quiero decir que entiendo perfectamente el que no lo piense así. ¿Por qué? Porque es una grieta, por supuesto. No nos podemos hacer los boludos, sabemos muy bien lo que pasó. Diego Martínez se portó como el culo con Huracán, abandonó el barco en el peor momento para hacerlo y nos dejó con un sabor muy amargo y con las expectativas de qué podría haber sucedido si no se metía Boca en el medio, si el partido con Platense lo dirigía con la cabeza limpia, si el proyecto continuaba. Y por supuesto que fui de los que más lo puteó en las charlas con mis amigos, en redes sociales. Me cansé de desearle el mal en Boca, en Cerro Porteño, porque realmente me molestó y me dolió mucho. Pero si uno se pone a pensar por qué le dolió mucho, es porque mierda si no estaba ilusionado con Diego Martínez. Y esa es la misma ilusión que después de un semestre olvidable, incluso después de todo lo feo que vimos este semestre, algo me genera. Entonces, ¿por qué es eso? Porque Martínez es un buen entrenador. Y creo que lejos de querer hacer como que no pasó nada, creo que tenemos que estar muy conscientes y tener muy en la cabeza lo que sucedió. ¿Por qué? Para elevar la vara. Porque seamos sinceros, ¿ustedes creen que si Martínez hace una campaña de 7 puntos va a haber saldado la deuda que le quedó con el hincha? ¿Ustedes creen que si entra Sudamericana vamos a decir, bueno, la revirtió? No, muchachos. Esto se soluciona siendo campeón. Y esa es la vara con la que llega Martínez. Sabiendo que llega a un lugar donde tiene la lupa puesta, donde la gente quedó muy embroncada, pero que hace esa bronca a un lado por un objetivo, por un único objetivo, y ese objetivo es ser campeón. Con un equipo reconocible, con un equipo que te dé ganas de ir a la cancha, de pagar la cuota de socio, un equipo que te atreva a soñar, que no solamente te devuelva en el resultado, sino en el desarrollo, que te atraiga, que te atrape. Todas cosas que en su momento supo generar el Huracán de Martínez, pero que por supuesto, corrompido por un clima de pelea de descenso, no pudimos llegar a ver en todo su esplendor. Pero incluso en ese momento hubo señales de que algo pasaba, de que algo se gestaba, y lo veíamos en las tribunas, y lo veíamos en el hincha, porque después de salvarnos del descenso, creíamos que estábamos para dar el golpe. Y hoy, sin la pelea por el descenso, con otras aspiraciones y con un quórum entre la mayoría, por no decir todos los hinchas, que es la hora de dar el golpe, vamos a pedirle a Martínez que dé el golpe. Y vamos a pedir que se continúe eso que se planificó en 2023, ese proyecto integral, ese desarrollo de inferiores que hoy 2025, casi 2026, es un tema que está al rojo vivo en el mundo Huracán y que tiene que tratarse con la responsabilidad, con la mayor responsabilidad, más que nunca debe tratarse, porque es totalmente determinante, es un contexto, un momento histórico donde puede generarse un antes y un después en todo sentido, partiendo desde la base del ámbito de la quemita y finalizando con una copa en la mano, porque gente, es mucho más importante lo buen técnico que es que el orgullo que pongo por delante si decido no traerlo, porque aquellos que dicen traidores no, Huracán primero,
permítame dudar, porque si yo le tengo bronca, si yo lo odio, si yo lo detesto como me pasa, pero entiendo que lo mejor para Huracán es que Martínez sea el técnico, ahí sí estoy poniendo Huracán por delante, porque me importa más lo que le pueda dar a la institución que la bronca que me haya generado a mí, y a mí me dio un montón de bronca, pero más bronca me da no coronar, más bronca me da quedarme a las puertas, más bronca me da elevar la vara y no estar a la altura de la vara. Y ¿saben qué? En un ideal, y seguramente a Martínez no le daría una segunda oportunidad, porque en el ideal todo es ideal, pero no nos sobra nada, muchachos, no nos sobra nada. No ganamos una liga hace 52 años, esperamos 43 para volver a lograr un título. Y cada vez la mochila del título pesa cada vez más. Entonces tenemos que reconocer que estamos en una situación donde tenemos que también dejar cosas de lado, donde tenemos que dar para recibir, donde tenemos que poner por encima Huracán y no por encima el sentimiento termo y con razón de un hincha Huracán. Porque antes que mi sentimiento por el club está el club. O por lo menos en mi consideración es así. Y para mí en el peor semestre de toda la gestión en relación expectativa, realidad, de los últimos años de esta fuerza política de Huracán, debo felicitar a los dirigentes de Huracán porque se movieron rápido, porque salieron de la fácil, porque era mucho más sencillo adoptar una posición orgullosa y decir yo con Martínez no trabajo más, como se dijo en su momento. Pero lejos de pensar que esto habla una panquequeada, creo que habla excelente de quienes hayan tomado la decisión, que entendieron que había que dejar la diferencia a un lado para ir por lo mejor para Huracán. Y es que el contexto del fútbol te pide entender justamente el contexto. Tenés que ser camaleónico, hay que adaptarse. Y todo el tiempo hay que hacer a un lado el ego, hacer a un lado el orgullo. No está mal cambiar. Es más, si todo el tiempo pensás lo mismo a rajatabla, empezá a dudar. Porque la vida con los años te va presentando cambios. Y esos cambios te pueden repercutir en tu forma de pensar. Y yo si bien tengo mis ideales, tengo mi forma de pensar y tengo mis valores muy claros, los cuales llevo en el día a día para vivir, no se me van a caer los anillos, ni se me va a caer la cara, ni voy a ser menos persona, ni voy a sentir vergüenza de reconocer que necesito algo más. Y ese algo más para mí es Diego Martínez, porque para las opciones que había, creo que fueron a buscar al mejor. Y para planificar un 2026 mejor, todavía quedaba 2025 para moverse. Lo hicieron, y ojalá que sea cierto el dicho, que al que madruga Dios lo ayuda. Así que ese ha sido todo, mi análisis, todo mi informe, espero que haya gustado mucho. Comenten qué les pareció, denle like, suscríbanse, les agradezco muchísimo. Hemos llegado al objetivo de los 1000 suscriptores antes que termine el año. Me sobró un mes, así que ahora, por supuesto, vamos por más. Vamos a ir por los 1100 antes que termine el año. Estamos más o menos a 80 suscriptores si no me equivoco. Y si llegamos, me plantearé el 1200 y así en adelante. Les agradezco muchísimo y les anuncio que va a llegar el especial 1000 suscriptores, que lo voy a estar haciendo con mi abuelo de 94 años, que es el vitalicio número 7, y que vamos a estar haciendo un video o un streaming en vivo donde vamos a estar hablando con ustedes y lo voy a traer para que lo conozcan, que es una persona a la cual, bueno, no hace falta ni decir todo lo que me ha dado y es el responsable de esta locura junto a mi papá. Así que denle like, comenten, suscríbanse, pásenselo a un amigo quemero si no haya visto el contenido y como siempre digo, que lo mejor que esté por venir, en este caso con Diego Martínez, sea para Huracán. Gracias.